Saludos, amigos y amigas. Les habla José Gómez Cerda. En esta ocasión les voy a hablar sobre el nacimiento del cooperativismo en la República Dominicana. En 1945 se inició en la República Dominicana la organización de cooperativas. La Iglesia Católica fue la encargada de promover esas cooperativas. Estábamos durante la dictadura de Trujillo. Aquí vinieron un grupo de sacerdotes, padres, católicos, canadienses, de la Orden de Scarborough. Esos padres Scarborough venían de conocer una experiencia de cooperativa en Canadá. En Canadá existía en esa época, y todavía existe, las cajas populares de economía Desjardins. Es un gran movimiento cooperativo que en aquella época, 1945, tenía más de 3 millones de afiliados. Actualmente esa cooperativa tiene más de 100 años, pero en aquella época era la cooperativa más desarrollada que había en Canadá. Y los sacerdotes canadienses que vinieron al país, fundamentalmente a zonas rurales, campesinas, ellos fueron los promotores del cooperativismo en la República Dominicana. Cuando digo que ese movimiento tenía una cantidad de cerca de 3 millones de afiliados, la República Dominicana en esa época, en 1945, lo que tenía era 2 millones de habitantes en todo el país. Quiere decir, ese movimiento cooperativo canadiense que ellos conocían, las cajas populares Desjardins, era más que toda la población dominicana. Entonces eran personas que vinieron con experiencia de un movimiento cooperativo desarrollado. Y fueron ellos los que iniciaron el cooperativismo. ¿Dónde comenzaron? En 1945, en Sabana Grande de Boyá, Monte Plata. Ahí formaron las primeras cooperativas. Y el padre Alfonso Chafé, en Mano Guayabo, formó también una cooperativa. Y en Vallaguana, el padre Santiago Walsh formó también una cooperativa. Eran los padres Scarborough, los fundadores, los que tomaron la iniciativa en nuestro país y en esa región de Vallaguana, de Sabana Grande de Boyá, de Mano Guayabo, el crear las cooperativas. Trajeron después a otro sacerdote que tenía más experiencia en el movimiento cooperativo, que se llamó Pablo Still. El padre Still se fue a San Francisco de Macorís y ahí creó las cooperativas. Y en Santo Domingo, en la capital, en la parroquia San Juan Bosco, se creó una cooperativa. Todas esas cooperativas fueron inspiradas, orientadas por sacerdotes Scarborough, que en las distintas parroquias donde ellos trabajaban formaron cooperativas. Quiere decir que la Iglesia Católica es la fundadora del movimiento cooperativo dominicano. Las cooperativas es un sistema de educación y ahorro, y estamos hablando de zonas
donde la mayoría de la población era muy pobre, en Vallaguana, en Mano Guayabo, en Sabana Grande de Boyá. Eran sitios campesinos, no eran ciudades industriales. Y esto hizo que crearan, entonces, en agosto de 1949, se creó la Federación de Cooperativas de Ahorros y Créditos. Todas las primeras cooperativas que se formaron eran de ahorros y créditos. Y en agosto del 49, se reunieron 25 delegados de 8 cooperativas, que eran las que habían formado los padres Escarboro, para formar esa Federación de Cooperativas de Ahorros y Créditos. En 1957 se permitió que los sindicatos pudieran crear cooperativas. Naturalmente no habían muchos sindicatos en la época de Trujillo. Y hubo un problema con el padre Pablo Estill. Era muy dinámico. Es, digamos, el fundador del cooperativismo en la República Dominicana, el que estableció los estatutos, los reglamentos, cómo funcionaban las cooperativas, cómo se hacían los comités de crédito, de vigilancia, de supervisión y todo lo que tiene que ver con el movimiento cooperativo. El padre Pablo Estill fue, digamos, el ideólogo del cooperativismo en la República Dominicana en tiempos de Trujillo. Él salió a Canadá a hacer gestiones sobre el movimiento cooperativo y cuando regresaba al país le prohibieron la entrada. En 1959, el gobierno prohibió la entrada al país del padre Pablo Estill. Ahí se paralizó durante un tiempo el movimiento cooperativo nacional. Ahí vinieron los enfrentamientos de la iglesia con el gobierno de Trujillo, con la dictadura, y esa confrontación paralizó el movimiento que habían comenzado los padres Escarboro, encabezado por Pablo Estill. Quisiera dar un testimonio personal. Cuando por primera vez fui a Santo Domingo, siendo muy joven, entré en la cooperativa que tenía la parroquia Sagrado Corazón de Jesús en Villa Juana. Era una cooperativa de consumo y el consumo era carbón de leña. En esa época no habían estufas en el país. El primer día que yo entré, que me presenté, dije que yo había estudiado mecanografía y contabilidad en la Academia Santiago con el profesor Antonio Cuello. Cuando los miembros de la cooperativa oyeron eso, inmediatamente me nombraron tesorero, porque la mayoría eran analfabetos y era un trabajo de buena voluntad que hacían. Ahí entré como cooperativista, como tesorero de la cooperativa del Sagrado Corazón de la parroquia del Sagrado Corazón de Jesús, y tuve el honor de conocer al padre Pablo Estill y al padre Santiago Walsh. Ese testimonio es mi primera tarea que hice dentro del movimiento cooperativo. Después del asesinato de Trujillo, de la desaparición de la dictadura, entonces el movimiento cooperativo volvió a reorganizarse y lo reorganizaron nuevamente en las parroquias de las iglesias católicas. En 1963, en Santiago, se reorganizó la Federación Dominicana de Cooperativas. En 1963 se creó el Instituto de Desarrollo y Educación Cooperativa, IDECOD, que es un organismo del Estado para regular el movimiento cooperativo. El IDECOD era para educación de cooperativas.
en 1964 se promulgó la Ley 127, que otorgó estructura al movimiento cooperativo. ¿Qué quiere decir esto? Que ahí se estableció de que podían existir cooperativas de base. Pueden ser cooperativas de consumo, de producción, de servicios múltiples, no importa. Pero las cooperativas que afilian personas. Después podían existir federaciones, quiere decir un conjunto de cooperativas que pueden formar una federación. Y también la formación de confederación de cooperativas, que es el conjunto de federaciones que forman una confederación. A partir de 1964, entonces se establecieron la estructura de los niveles organizativos de las cooperativas. Se formaron nuevas federaciones agropecuarias como FENACOP, de consumo. Se creó la Confederación Dominicana de Cooperativas, CODOCOP, quiere decir que además de tener cooperativas, entonces teníamos Federación de Cooperativas y Confederación de Cooperativas también. En 1966 se promulgó la Ley número 7 que organiza el movimiento cooperativo. Esta breve historia del cooperativismo da a conocer que la Iglesia ha sido o fue la creadora del cooperativismo. Se crearon en parroquias cooperativas, primero de ahorros y créditos, también de consumo, de producción, y los sacerdotes, los curas Escarboro, fueron los iniciadores de este movimiento. Muchas personas de la Iglesia Católica fueron militantes laicos del movimiento cooperativo. Isidro Ditren fue uno de los hombres laicos católicos que luchó más por el movimiento cooperativo. Bernardino Ortiz, otro gran luchador, hombre de la Iglesia, que formó parte de federaciones de todos los tipos de organizaciones. El licenciado Ignacio Miranda, un economista, profesor de universidades, también fue otro de Bienvenido Abreu, también fue otro, Darío Bencosme, una gran cantidad de militantes de la Iglesia de Santiago, de San José de las Matas, donde se creó Sajoma, y la cooperativa de San José de las Matas, de la Altagracia en Santiago, de los tabacaleros de Moca y de Villatrina y de todas esas regiones, eran gente de la Iglesia Católica que son los promotores del cooperativismo. Ahora estamos en una nueva etapa del movimiento cooperativo, pero los principios, los valores y la ética del cooperativismo son principios que vienen desde Rochdale, desde 1844, y que en el mundo entero se mantienen. En la República Dominicana es un país pequeño, pero tiene un buen desarrollo cooperativo. Hay muy buenas cooperativas. La cooperativa de maestros ha sido un ejemplo en cómo ser una empresa, digamos, que puede dar servicio a los maestros y se ha perdurado. La Falcon Bricks tuvo también una gran cooperativa y muchas empresas grandes han tenido cooperativas. El movimiento sindical creó muchas cooperativas en empresas. La Caja Popular Cooperativa que formó la CAS, que todavía existe, es un ejemplo de cooperativas de trabajadores. Y así hay muchas más. Pero la historia del cooperativismo en la República Dominicana
se debe a la Iglesia, especialmente a los padres Scarborough, el padre del cooperativismo, el padre Steele, el padre Santiago Walsh y otros más que lucharon para que en nuestro país existiera el cooperativismo. La Iglesia tiene una doctrina social, y en esa doctrina social y en las encíclicas se habla del fomento del cooperativismo, porque es una base de la doctrina social cristiana, es una base fundamental de la economía solidaria, de la economía social, y el cooperativismo es un instrumento que sirve para la educación y para el ahorro. La historia del cooperativismo dominicano es una historia que nació durante la dictadura de Trujillo. Después se ha ido expandiendo a nivel nacional y hoy podemos decir que existen cooperativas en todo el territorio nacional, de diferentes tipos de cooperativas y de producción. Así pues, animamos a todas aquellas personas que están en las cooperativas renovar su compromiso por proteger, ayudar, porque las cooperativas es ayuda mutuo, es cooperación entre todos los miembros y entre todos los afiliados. Tiene unos principios y unos valores valiosísimos que si se cumplen, las cooperativas pueden funcionar bien. Así pues, al tratar hoy sobre la historia del cooperativismo en República Dominicana, tenemos que hablar con reverencia a la Iglesia Católica, la doctrina social cristiana, la aplicación y especialmente destacar la labor de los padres Scarborough, canadienses, que vivieron en regiones muy pobres en la República Dominicana, pero enseñaron el cooperativismo como un medio de organización. En otra ocasión hablaremos sobre otros temas de interés para el pueblo. Muchas gracias.